Hola, buenas tardes a todas, todes, todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Les agradecemos muchísimo su presencia en este cuarto encuentro de nuestro módulo que hemos estado llevando a cabo con la maestra Yunuen desde hace algunos meses. eh, en este, en este módulo del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias, titulado Diálogos Interdisciplinarios sobre Ética, Ambiente y Memoria. Este semillero está gestionado, está alojado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias ya desde el 2021, así que estamos muy felices por la recepción que ha tenido este tipo de encuentros, ¿no? Estos acercamientos y reflexiones a distintos temas que generalmente son abordados, ¿no? De manera disciplinar, y en este semillero justamente lo que queremos es lograr desde los bordes, desde las fronteras, generar otro tipo de conocimiento, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el espíritu que tiene este semillero. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos. Así que bueno, agradezco muchísimo a la maestra Yunuen, con quien hemos estado coordinando hace más de 4 meses este semillero, y por supuesto le damos la bienvenida y un gran agradecimiento a Cuatzin Alejandro Rosales Peña Alfaro, quien va a ser nuestro conferencista el día de hoy, que nos va a ilustrar, ¿no? Con una conferencia, un diálogo, ¿no? Maravilloso, titulado Bioarte, una relación interdisciplinaria entre arte y biotecnología. Bienvenido, Cuatzin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras, nosotres. Si te parece, leo tu reseña curricular, pero antes le damos la palabra a la maestra Yunuen para que nos dé algunos avisos. Gracias, doctora Eva. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, todes. Por supuesto que le agradezco muchísimo, como siempre, por la oportunidad, por estar aquí conmigo también, acompañándome. Gracias al doctor Cuautzin por aceptar la invitación y por poder poner este tipo de diálogo sobre la mesa, ¿no? Y como dijo bien la doctora, empezar a tener otras perspectivas y generar otros conocimientos y otros saberes. Nada más quería recordarles a nuestros asistentes que estos semilleros cuentan con la bondad de poder, de que ustedes puedan recibir una constancia al final de este módulo que preparamos para ustedes. Se necesita el 90% mínimo de la asistencia, y sobre todo para nuestra comunidad UAC, como vieron en los anuncios, está también la bondad de poder asistir de que esté avalado por la DDA. Entonces necesitamos el 90% de su asistencia para que este módulo tenga valor curricular y esté avalado por la DDA. En algún momento voy a ponerlos, en breve voy a poner los registros aquí, las ligas, para que ustedes puedan anotar su asistencia. Y para quienes sean comunidad WAC, les voy a enviar también una herramienta de evaluación, que es la que nos sirve para dar constancia de que el semillero tuvo esta manera de calificarse, ¿no? Y para que puedan recibir su constancia. Sin más, dejamos la palabra a la doctora Eva y empezamos. Muchas gracias. Bueno, paso a presentar a Cuatzin. Él tiene un postdoctorado en Innovación, Cultura y Tecnología por parte del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente. Él es doctor en Artes y máster en Estudios en Arte Moderno y Contemporáneo por parte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuvo su mención honorífica en ambos grados. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
de la licenciatura de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, especialidad en acústica. Tiene estudios musicales por parte de la Facultad de Música de la UNAM. Él se ha desempeñado como docente en distintas instituciones, como el Instituto Gauss-Jordan, incorporada al IPN, la Escuela de Laudería de Limba, la Facultad de Artes de la UAC, en licenciatura y en posgrado. Además, fue coordinador de la licenciatura en Artes Visuales y actualmente es profesor investigador de la facultad, responsable de proyectos de investigación y también ha dirigido varias tesis de licenciatura y ha sido jurado en tesis de posgrado. Como guitarrista se ha presentado en distintos foros de la Ciudad de México y Querétaro. En 1999 se estrenó su música incidental de la obra de teatro Hansel y Gretel. Ha publicado poesía en distintos medios impresos y electrónicos y ha participado en exposiciones fotográficas en el Museo Regional de Querétaro y en la Fundación Carol Royal. Tiene publicaciones de ensayos teóricos en revistas especializadas en arte, es coautor de varios libros de arte y música, ha presentado ponencias en congresos y en eventos nacionales e internacionales, tanto de acústica como de arte. Es autor del libro Poética de lo Vivo, Arte y Biotecnología dentro de una línea crítica, editado por Infinita. En el área de acústica ha trabajado en el Centro Nacional de Metrología, fue jefe de laboratorio de Meilab, es experto técnico de acústica y vibraciones ante la entidad mexicana de acreditación. Y sus intereses son arte y tecnología, bioarte, discursos e interpretación del arte, transdisciplinariedad de las artes, historia y teoría del arte, arte moderno, contemporáneo, prehispánico y colonial. Muchísimas gracias, Cuatzin, bienvenido, te doy la palabra. Pues muchas gracias y de nuevo agradeciendo la invitación a este foro internacional, y es un verdadero placer poder compartir un poco de este trabajo que pues ha sido también pues producto de ya varios años de investigación, y bueno, pues sigue todavía afortunadamente dando mucho de qué hablar. Y sobre todo en el sentido de esta cuestión relacionada entre naturaleza, ambiente, ética, tecnologías. Creo que el bioarte es precisamente un punto bastante interesante en el que pues todo esto está finalmente amalgamado, y que bueno, produce a su vez discusiones que me parecen son bastante interesantes. Voy a compartir mi pantalla para que eh, creo que ya la están viendo allí, y yo creo que voy a compartir una segunda pantalla porque seguramente tengo permítanme un segundo. Tengo algunos ejemplos en, en página web, videos básicamente de YouTube que a lo mejor vamos a ver. Entonces, nada más déjenme un segundito para tener la lista. Y ahora sí, nada más. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya tengo dos pantallas compartidas y listo. Ok. Entonces, pues bueno, efectivamente esta plática se titula Bioarte, una relación interdisciplinaria entre arte y biotecnologías. Yo diría que más que interdisciplinaria también es transdisciplinaria. Finalmente, hay muchos elementos aquí que se unen. Estamos hablando no solamente de las biotecnologías como tal, hablamos de muchos elementos: naturaleza, arte, tecnologías, biotecnologías, y el acceso también además a otras tecnologías mucho más recientes, desde cuestiones computacionales, algoritmos, y llegando incluso a la inteligencia artificial, que pues es actualmente nuestra última frontera y lo que vendrá después de todo esto. Y en gran medida mucho del trabajo que se ha estado realizando en torno al bioarte también ya ha estado tocando precisamente este ámbito de la inteligencia artificial, lo cual pues lógicamente abre mucho más el panorama a todas estas preguntas que finalmente se hacen, en el sentido también de que una de las funciones particulares del arte es cuestionar
es poner en entredicho aquellas cosas que consideramos como inamovibles. El bioarte creo que es un claro ejemplo de ello. Y poner también en entredicho, ¿por qué no? Cuestiones del sentido común, decía que consideramos que son intocables y de pronto el arte y el bioarte pues nos empiezan a hacer planteamientos interesantes. Un autor que se llama José Jiménez, autor de Teoría del Arte, establece precisamente esto, ¿no? El arte sirve para cuestionar, sirve para problematizar, ¿sí? Y él habla del diseño, pero yo diría la ciencia también en general, busca soluciones más que problematizar. Y cuando el arte problematiza, muchas veces empieza a poner sobre la mesa cosas que otras disciplinas, incluida la ciencia, comienza también a voltear a ver. De nuevo, otra vez el bioarte será un ejemplo de esto y que bueno, voy a comentar a continuación. Entonces, básicamente es un poco el panorama que vamos a ver en esta sesión. Vamos a hablar un poco de arte y tecnología, algunas consideraciones generales, desde un punto de vista histórico, sobre todo, que me parece que la parte histórica de repente es fundamental también para comprender estos cambios que se van dando en estas evoluciones que vamos teniendo como sociedad. No me gusta la palabra evolución, pero bueno, a falta de una mejor que se me ocurriera en este momento. Por otro lado, hablaremos ahora sí específicamente de bioarte y nos enfocaremos en algunos artistas importantes del bioarte a nivel internacional, a nivel México, y hablaremos también otra parte que me parece que está muy en pañales y es bien interesante, que está relacionado con dos partes. No lo puse aquí, pero bueno, sería por un lado la cuestión del arte sonoro y por otra parte la cuestión de la música, que también el bioarte ya de alguna manera está empezando a proponer y por qué no a poner sobre la mesa. Y por último, pues trataremos de, pues si bien no establecer conclusiones, porque esto no nos va a dar para concluir realmente, sí nos va a dar para discutir y pues empezar a hacer algunos planteamientos que me parece fundamentales dentro de esto. Obviamente en alguna parte de aquí trataremos algunos aspectos éticos que bueno, es también parte fundamental de este semillero en el que ahorita pues nos encontramos todos. Eh, bueno, de inicio, lo primero que hay que decir es que el arte es una forma de conocimiento. Y partiendo de esta premisa, sí tendríamos que analizar que el arte, al igual que la ciencia, tiene un método para acercarse a él, ¿sí? En este sentido, el arte genera conocimientos tal vez diferentes a lo que la ciencia lo hace, pero independientemente de esto, sí requerimos igual un método, conocer elementos como sintaxis, dentro del arte, parámetros muy específicos dentro del arte para poder comprender precisamente a qué se refiere esto. El arte está ligado a cuestiones de conocimiento y, por supuesto, niveles de comunicación. Entonces, de repente, a veces muchos teóricos, mucha gente que se acerca al arte, lo hace desde vertientes ajenas al arte y esto produce que se vea al arte exclusivamente como algo accesorio, como algo superfluo o incluso banal, ¿sí? Cuando en realidad hay muchos más elementos. Y bueno, tan importante es que pues tenemos licenciaturas en arte, maestrías en artes y doctorados en artes. Entonces, aquí no hay que perder de vista la consigna de Leonardo da Vinci, donde establece la pintura è cosa mentale. Y esto es fundamental también, porque yo lo ampliaría aún más. No la pintura, el arte es una cosa mental. Cuando Leonardo establece que la pintura es una cosa mental, lo que nos está diciendo es que la pintura es algo intelectual, algo que si bien tiene el aspecto manual y tiene este aspecto creativo, virtuoso, también tiene toda esta cuestión reflexiva, ¿sí? Esta parte de conocimiento que me refería yo anteriormente. Y si lo ampliamos aún más a la noción del arte, pues esto se hace todavía más interesante. Entonces, me parece que de pronto olvidamos un poco la idea de cómo el arte ha tendido más a, decía yo, a problematizar, a cuestionar, pues prácticamente desde el momento del surgimiento del arte. Esto es,
el arte como hoy lo entendemos es al final del día un producto del siglo XV, aunque no quiero decir que no se haya hecho arte antes, pero no como lo entendemos hoy, ¿sí? Entonces, e independientemente de esto, todo arte fuera del ámbito concepto arte occidental, moderno, al final del día también tiene valores de significación y valores de comunicación. Entonces, esos, insisto, son puntos que no se pueden perder de vista ante cualquier disciplina artística. Entonces, partamos de ahí, ¿no? El arte es una forma de conocimiento y como tal, pues requerimos, lógicamente, del lenguaje, del bagaje y de los elementos primordiales para poder comprender precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de arte. Entonces, en el ámbito que sea, ¿no? Sea arte prehispánico, sea bioarte, sea música, etcétera. Siempre hay esta cuestión de conocimiento que, insisto, es como un elemento primordial dentro de esta idea. Y bueno, aquí esta imagen presumiré un poco que se hizo con inteligencia artificial, diciéndole a la inteligencia artificial, quiero que me pongas un cerebro. No está completa, pero bueno, pues, un cacho de toda la imagen que sea un lienzo, que salga un cerebro y que salga música. Curiosamente, la música que está ahí puesta son algunos pasajes de la Novena Sinfonía de Beethoven, que también está referido a un ámbito de la humanidad. Entonces, también un poco fue esa la intención de hacer esta imagen dentro de esa idea, que no viene al caso, pero bueno, habría que presumir que también se pueden hacer estas cosas medio raras con este tipo de tecnologías. Entonces, pero bueno, fuera de eso, habría entonces que hacer un planteamiento como muy específico a qué nos referimos cuando hablamos de arte. Y algo que he hecho durante muchos, muchos años dando clases ha sido tratar de, pues, inculcar un poco la idea que hacia dónde se mueve el arte. En ese sentido, por ejemplo, después de haber analizado diferentes conceptos de diferentes filósofos, diferentes pensadores, incluso artistas, estetas, etcétera, yo me quedo mucho con la definición de Sánchez Vázquez, que me parece una de las más adecuadas y que engloba muchas nociones de arte, que en ese sentido, por ejemplo, Arthur Danto tiene cierta coincidencia también, y no solamente Danto, hay muchísimos más autores que tienen ciertas coincidencias, también bastantes diferencias, por supuesto, pero yo planteo una definición a partir de esos elementos y esto es con lo que habría que partir. Y diríamos, bueno, el arte se puede entender como una actividad humana que surge de la voluntad creadora para producir un objeto matérico sensible que expresa y comunica un contenido espiritual a partir de valores simbólicos que puede ser interpretado por un grupo cultural específico. Ahora, en el entendido de esto, hablamos primero de una voluntad, es decir, el arte no surge de casualidad, hubo una intención de crear arte. ¿Sí? No, no es el único artista casual que fue descubierto también de casualidad es Homero Simpson y ya, hay que pararle de contar, ¿sí? No existe el artista de closet, digamos, ¿sí? Existe esta intención de hacer arte y ese es como el primer punto, y esta voluntad de crear, que se crea un objeto matérico sensible, es decir, que percibimos a través de los sentidos y y bueno, cuando hablamos de objeto matérico sensible, también ahí se involucra la música y se involucra la pintura y se involucra la escultura o cualquier elemento que utilice algún medio o alguna forma, incluso física, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido también hablamos de que el arte parte precisamente del uso de contenido simbólico. Y ese contenido simbólico es único, tal vez con algunas similitudes, pero específico en ese sentido, pues, a grupos, llamémoslos grupos culturales específicos, para no decirlo a la manera de Villoro, grupos epistémicos específicos, ¿sí? Entonces, que si lo pensamos dentro de esta misma idea, en la ciencia pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo el lenguaje de un físico al lenguaje de un ingeniero, al lenguaje de un arquitecto. O sea, son niveles simbólicos también específicos interpretados por estos grupos epistémicos también particulares. En este caso particular, en este caso específico particular, ya repetí particular específico muchas veces, pero bueno, en este caso, lo que tenemos son muchos grupos sociales, étnicos, culturales, que van a generar sus propios contenidos simbólicos. Por tanto, entonces,
cada grupo cultural pues tendrá en mayor o menor medida esta capacidad para interpretar estos símbolos que surgen, decía yo, de los lugares específicos de donde son. Se pueden compartir, digamos, por ejemplo, tenemos dragones o algo parecido a dragones de los mayas y tenemos dragones, por ejemplo, en la Edad Media y tenemos dragones en China, pero cuyo valor de significación varía, lógicamente, en función de los grupos de donde salen. Entonces, hay ciertos elementos, rasgos, simbólicos que se pueden compartir, pero el significado no necesariamente tendría que ser el mismo. Y por supuesto, esto nos lleva a pensar que tampoco existe algo como el arte universal, precisamente porque estamos hablando de grupos como muy, muy específicos. Lo universal lo planteamos en realidad a partir de un referente europeo. Y eso pues nos lleva a otra serie de discusiones también que bueno, tampoco en este momento vienen como mucho al caso. Entonces, lo que sí podríamos ver, por otro lado, es que la palabra arte proviene del griego tecné, que no necesariamente quiere decir técnica, sino más bien quiere decir habilidad o don. Entonces, cuando se habla de tecné, se habla de la habilidad que tenía una persona para poder pintar, hacer una silla, para hacer un barco, para hablar. Entonces, está metido en esta noción de algo, pues bien hecho. Que este concepto de ars, que se deriva tecné hacia el latín ars, derivará pues, o se manejará durante la Edad Media como símbolo del hacer bien, hacer algo bien, ¿sí? Y me parece que este concepto de hacer algo bien todavía lo tenemos tan arraigado en nuestro tiempo, que algo que vemos que es así como muy, muy padre, muy bien hecho, decimos, ah, es una obra de arte, aunque no esté relacionado con el arte, ¿sí? Por eso hablamos del arte culinario, por ejemplo, que bueno, habrá que plantearnos también allí si se puede pensar en un ámbito artístico en la cocina, y me parece que puede abrirse también a esta cosa sensorial y por tanto podría también haber ciertas propuestas dentro de esta idea. Por otro lado, tenemos la palabra tecnología que proviene justamente de tecné y de logos, que es el estudio del arte. Entonces, vemos que ya existe esta relación ya etimológicamente entre arte y tecnología, ¿sí? Y se vuelve más interesante porque sobre todo pasa con muchos artistas, músicos, artistas visuales, etcétera, que tienen como esta idea de que, ay, yo soy todo antitecnológico. Eso sí, publican en Facebook, pero son antitecnológicos, ¿no? Y dice, yo soy todo antitecnológico, no me gusta la computadora y el celular nada más le sé el WhatsApp y esto. Pero lo cierto es que el arte está sumamente ligado a la tecnología hasta en el simple hecho de agarrar un lápiz y un papel, porque un lápiz ya es tecnología, porque una hoja de papel ya de determinado tipo, de determinado valor, de determinada densidad, también es tecnología, ¿sí? El que los hombres de las cavernas hayan en algún momento dado pulverizado minerales y estos haberlos convertido en colores y luego de ahí hacer elementos de ensayo y error para fijar las imágenes que estaban realizando en las cavernas, eso también ya nos habla de tecnología. Entonces, vemos que sí existe esta relación dentro de esto. Mm, y lo cierto aquí es que estas tecnologías pues no se quedan nada más en el ámbito del pincel o del papel, sino que también están fuertemente ligadas a lo que se está haciendo, lo que se está trabajando actualmente. Cada momento histórico tiene sus cambios tecnológicos y por tanto entonces esos cambios tecnológicos a su vez son asumidos y trabajados en el arte. Sí, el cambio del temple al óleo es un cambio tecnológico al final del día y el uso de tecnologías ya en otro nivel. Dada utilizaba tecnologías como la fotografía y el cine, por ejemplo. Sí, hoy tenemos las tecnologías digitales. En algún momento la televisión también fue pretexto para hacer arte. ¿Sí? Tecnologías informáticas, tecnologías incluso genéticas, biológicas, y lo que yo comentaba hace un momento, el uso actual de inteligencias artificiales, que aquí ya más haré un pequeño paréntesis, tampoco es algo tan nuevo, es algo que se está haciendo desde los años 70, con la salvedad de que en nuestros días tenemos el acceso pues prácticamente universal a estas tecnologías y es lo que marca cierta diferencia también. Entonces, no es algo realmente tan nuevo, y ni siquiera tan nuevo en el arte tampoco, pero insisto, eso tampoco es tema de esta plática, pero sí lo voy a tocar prácticamente en el momento final.
Lo que sí, sí habría que comentar aquí es que ya prácticamente desde el siglo XV, siglo XVI, empieza a haber una separación entre aquellas personas que querían presentar, utilizar elementos vivos dentro de sus experimentos o sus propuestas, no necesariamente artísticas, sino tal vez llamémosle entre comillas científicas, y haré otro pequeño paréntesis aquí, porque en realidad se le llamaba ciencia hasta prácticamente después de la Revolución Francesa, perdón, hasta antes de la Revolución Francesa, al revés, se le llevaba ciencia a cualquier conocimiento humano, ¿sí? A partir de la modernidad, la palabra ciencia empieza a adquirir una connotación diferente y una definición diferente. Entonces, ciencia es música en aquella época, ciencia es pintura, ¿sí? Entonces, es un ámbito muchísimo más complejo. De hecho, por ejemplo, de ahí San Juan de la Cruz habla de toda ciencia trascendiendo como el mayor conocimiento divino, que en este caso es Dios. Entonces, hay que plantearlo a partir de conocimiento como tal. Y lógicamente, ya empezaba a ver esta como diferencia entre aquellas personas que desde un punto de vista, decía yo entre comillas científico, pretenden utilizarlo vivo como parte de sus estudios, sus análisis, lo que sea, y aquellos que planteaban que no se podía utilizar eso o que había que hacerlo a partir de elementos de representarlo vivo. Tenemos esta diferencia entonces entre los alquimistas por un lado y ciertos grupos, sobre todo de pintores, gente como Leonardo, como Vasari, que van a tildar de charlatanes a los alquimistas. Eso sí, van a considerar algunos de sus experimentos como el uso de determinados minerales, a su vez, para poder ellos generar pinturas y otro tipo de elementos. Pero sí va a haber esta línea como muy, muy particular. Y va a ser realmente hasta el siglo XVII, siglo XVIII, cuando ya comienza este rompimiento y cuando empieza a haber esta búsqueda por tener, digamos, una forma más científica de entender la vida. Ahora sí, poderse acercar y conocerla, pues casi de primera mano. Y en ese sentido, Jacques Vaucanson, que es este señor que está aquí, eh, ese señor Vaucanson, lo que hizo fue eh, hacer un pato, como este que vemos aquí, una especie de autómata, cuya intención era, digamos, presentar la manera en la que ¿cómo se dice? Se realiza el proceso de digestión, ¿sí? Es lo que pretendía hacer con este pato. La intención era que el pato comía y en ese momento pasaba por un sistema, deglutía y pasaba por sus intestinos y defecaba, ¿sí? Era como la intención fundamental de Vaucanson. Pero resulta que el famoso pato, pues era fake, porque no hacía eso, en realidad simulaba, pero no lo hacía, pero no lo hacía de manera, digamos, tratando de realmente, por medios mecánicos, recrear el mecanismo de la digestión, ¿sí? Y decía que era fake porque lo que tenía este pato, y se dieron cuenta mucho tiempo después, tenía un mecanismo que sí se comía las semillas, pero las guardaba en un contenedor que accionaba a su vez un sistema donde había otro contenedor con las heces del pato que defecaba. Entonces realmente no estaba teniendo un sistema de digestión, simplemente estaba simulando que lo hacía. Había una cuestión de representación, pero esto llevó a Vaucanson a realizar trabajos mucho más complejos y en ese sentido, pues él fue el que diseñó uno de los primeros autómatas completamente, ahora sí, basado en elementos sobre todo de agua y vapor y seguramente cosas por el estilo, sobre todo agua, en el que lo que hace es simular la forma en la que funciona el mecanismo fonoarticulado, pero particularmente la parte de tocar una flauta. Entonces, ahí sí, se puso a estudiar el sistema de los pulmones, se puso a estudiar el sistema de tráquea, laringe, boca, cachetes, nariz, la forma en la que funciona el aire dentro de todo esto. Y más interesante aún, se puso a estudiar los polvos de la boca que se tiene que poner en la flauta, se puso a estudiar las posiciones de la mano del flautista y todavía más, se puso a estudiar el mecanismo en el que vibra el aire contenido dentro de la flauta, al menos 200 años de que todo este estudio dentro de la acústica empezara a hacerse.
Entonces, él ya empieza a hablar de ciertas frecuencias, de armónicos, a lo mejor no les llama así, pero ya empieza a hablar de estos elementos. Y entonces sí empezó a llevar esto a cuestiones muchísimo más interesantes. Este sí es un autómata completo, ¿sí? Y en ese sentido, estas investigaciones de Vaucanson lo van a llevar precisamente a inventar a inventar el primer telar completamente automatizado, lo que lógicamente va a llevar al despido de muchísimas personas y otra serie de problemáticas que, bueno, normalmente vemos con los cambios tecnológicos y que ahorita también ya de alguna manera con la inteligencia artificial ya estamos empezando como a temerle a estas cosas, ¿no? Entonces, pero es un cambio tecnológico que también produce a su vez cambios sociales, pues, realmente fundamentales. Ahora, esta cuestión de lo tecnológico en realidad es algo que se va a ir dando, digamos, de manera muy paulatina. O sea, prácticamente del siglo XVIII al siglo XX es cuando vamos a tener un cambio realmente fuerte, ¿sí? Poniendo nada más entre esos en el siglo XIX la invención de la fotografía. Pero aquí cabe señalar que la fotografía no tuvo una repercusión artística, sino a finales del XIX y eso más o menos, pero en realidad a la fotografía se le acepta como fotografía, como un medio artístico, prácticamente hasta ya los años 60 del siglo XX. Entonces, realmente la fotografía tiene una cosa un tanto distinta en cuanto a esto. Tal vez dentro de un ámbito artístico podremos hablar del cine, que tiene ya una aceptación muchísimo más clara. Pero, por ejemplo, también habría que decir que entre las vanguardias artísticas del siglo XX que comienzan a meterse dentro de todo este ámbito tecnológico, pues tenemos de entrada el futurismo como un elemento fundamental y Dada, por otro lado, quien va a tomar elementos tecnológicos como parte de su discurso artístico y que se convierte a su vez en un elemento pues bastante interesante dentro de esto. Entonces resulta que ya hacia los años 60 comienza a haber ahora sí un mayor interés por ampliar los horizontes del arte, ¿sí? Hacerlo más, digamos, más rico en cuanto a propuestas, en cuanto a posibilidades. Y se empiezan a buscar nuevas formas de poder explorar aspectos que lo tradicional, pintura, escultura, etcétera, pues no permitían digamos, con los medios que se tenían. Entonces, comienza a haber toda una serie de cuestiones bastante importantes, sobre todo a partir de la llegada del músico John Cage, quien va a traer un cambio radical en el mundo del arte. Y además, a mí me parece extraordinario porque John Cage es un punto de encuentro entre las artes visuales y la música, lo que va a generar en performance, en artes del cuerpo, en arte sonoro y otra serie de cuestiones pues bastante importantes y que bueno pues darán lugar a otra serie de cuestiones. Entonces, dentro de esta idea, viene un músico que se llama Alvin Lucier, quien empieza a hacer un planteamiento, ya empezaba a ver toda esta tecnología de electroencefalografía y todo esto. Estoy hablando 1965 con las tecnologías de entonces, que ya estamos hablando de un avance tecnológico importante, pero no el avance que tenemos hoy, básicamente. Y este cuate, Alvin Lucier, trabaja una pieza que se llama Music for Solo Performance, que voy a poner aquí, creo que sí la están viendo, ¿verdad? Sí ven ahí el video. ¿Sí se ve? Ok, voy a ponerlo aquí. Súper, nada más déjenme, voy a poner aquí, compartir el sonido porque luego se me olvida y no. A ver, pam, déjenme, déjenme hacer una cosa aquí que me está pidiendo. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Compartir sonidos del equipo y estéreo. Ahí está. Entonces, bueno, no nos va a poner comercial, qué bueno. Entonces, pero voy a adelantarle porque sí es algo largo, pero bueno, podemos ver un poco cómo Lucier, por ejemplo, I'm Alvin Lucier. vea, por ejemplo, lo que hace, le ponen este sistema.
I think the Ok, yo creo que con eso es la entrevista. Yo tenía otro video, no sé por qué está este, pero bueno, no pasa nada. Le ponen básicamente este sistema, bueno, a partir de un sistema de electroencefalografía, él lo que hace es em, trabajar con sus ondas cerebrales, está conectado a una serie de transductores y esos transductores a su vez convierten su energía cerebral en sonidos bueno, en vibraciones pues, que se traducen en movimientos que excitan instrumentos musicales a voluntad. ¿Sí? Estas tecnologías ahorita están haciendo cosas bien interesantes. Leía yo un artículo hace un par de años de una chava que con este mismo sistema ya está produciendo, de hecho, no solamente sonidos como tal, sino empieza a producir juegos de luces, movimientos y otra serie de cuestiones también bastante interesantes y todo a partir del uso de ondas cerebrales, ¿sí? Podríamos llamar a esto bioarte probablemente hasta cierto punto en cuanto al uso de lo biológico. Sin embargo, este es un proceso más de traducción, más que bioartístico propiamente dicho. Y ahorita explico un poco también esa cuestión, pero me parece sumamente interesante. Ahora, algo que resulta también interesante aquí es que en el performance que se ve aquí, la foto que tenemos, quien le pone los sensores a Lucier es precisamente John Cage. Él está asistiendo para poder realizar el performance. Entonces, todavía mucho más interesante aún el asunto. Hay que recordar que precisamente alrededor de los años 50 y los años 60 vamos a tener un desarrollo muy experimental en la música. Yo diría incluso desde los años 30 con la música concreta y otra serie de propuestas musicales donde ya se empiezan a utilizar determinadas tecnologías, ¿sí? Pero obviamente, pues eso no viene tanto al caso, pero esta pieza sí me parece fundamental porque sí está ligado a un elemento vivo y a partir de lo vivo, a partir de ondas que salen y que surgen a voluntad, se puede hacer un performance, un acto creativo y que es completamente, insisto, controlable, ¿sí? Entonces, se vuelve bastante interesante porque nos empieza a hacer planteamientos a su vez. Incluso de cómo la pura cuestión cerebral es capaz de crear este tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, hay tecnologías que se emplean en el ámbito de las terapias, sobre todo para niños, que igual hoy pues, les ponen ya no estos sensores tan complicados, les ponen como chuponcitos en la cabeza y estos chuponcitos colocados estratégicamente a una computadora, les ponen una imagen, digamos, como para colorear y a partir de la pura voluntad, uno piensa, quiero un color rojo en esta parte, imaginándoselo. Y entonces el programa analiza esa información y va pintando los colores específicamente en donde la persona lo está pensando. O sea, esto ya es una realidad también. Y ya tiene una aplicación en un ámbito psicológico. Y es bastante interesante porque hay muchas cosas que surgen en el arte y que empiezan a tener después precisamente aplicaciones en un ámbito, en una orbe completamente distinta, en un orden completamente distinto. Entonces, y eso decía, hace esto aún más complejo. Otro punto donde va a haber esta convergencia es en el ámbito de la instalación sonora, ¿sí? Me parece que justamente donde intersectan padrísimo las artes, la música, el sonido, las tecnologías digitales y analógicas inclusive, se da precisamente en el arte sonoro, ¿sí? Vamos a ver que el bioarte también tendrá su repercusión en el arte sonoro. Mm, surge en el arte sonoro surgen varias propuestas. Por un lado, lo que tiene que ver con la instalación y por otro lado, la instalación sonora, y por otro lado, el paisaje sonoro. Entonces, se puede hacer un paisaje sonoro y a su vez colocarlo en una instalación, como es el caso de esta pieza de Anya Lockwood, quien precisamente también es músico, y ella lo que hizo fue tomar sonidos básicamente bastantes, bueno, aquí en este caso de sonidos del río, del Danubio, ¿sí? Entonces vamos a escuchar un poco de esta pieza.
Voy a avanzar un poco. Entonces, como se dan cuenta, realmente son distintos momentos del Danubio y que, decía yo, se convierten en huellas sonoras de esto y que a su vez se va convirtiendo en parte de este paisaje. Entonces, finalmente aquí estaba esa instalación donde había el mapa donde se tomaron cada uno de estos y bueno, pues la persona interactuaba precisamente con esos sonidos, ¿sí? Entonces, se vuelve también bastante interesante esta relación naturaleza-tecnología donde, insisto, está este punto de unión que va generando a su vez reflexiones, obviamente, bueno, obviando el arte de la tierra, que eso es algo de los años 70. Entonces, que bueno, derivará después es un arte ecológico, pero donde también cuestiones tecnológicas, pues, también estarán allí. Esta pieza, esta instalación me parece bien interesante. Otra vez, todavía no estoy hablando de bioarte, pero sí estoy hablando de elementos naturales, naturaleza, tecnología, arte, ¿sí? Ya entraré a lo específico de las biotecnologías, pero esta pieza se me hace bien interesante. Es una instalación que curiosamente sí se presentó aquí en Querétaro y se me hizo rarísimo porque pues aquí de repente les cuesta trabajo cierto tipo de piezas que puedan lastimar la moral de la población. Y entonces, esta pieza de trepanaciones, bueno, primero se las pongo y ahorita se las explico para que no les dé miedo. Ah, sí, acepto. Bueno, ya con eso, porque luego se pone medio feo. Bueno, esta pieza básicamente consistía en una cabina donde uno se ponía unos audífonos y escuchaba estos sonidos, que son básicamente el momento en el que se realiza una trepanación de una cabeza durante una necropsia, ¿sí? Y son estos sonidos finalmente que se generan y que, bueno, pues también se convierten en parte en este caso, una instalación sonora de estos valores, pues bueno, que se convierten en valores estéticos, tétricos si quieren, pero finalmente valores estéticos al final de cuentas. Ahora, otro antecedente a esta cuestión donde la naturaleza también se me hace, es parte fundamental y que, insisto, podríamos considerarlo como una cierta línea que va a tender al bioarte, es esta pieza de David Dunn que se llama, perdón, Mimos Políglotos, que básicamente consistió en que este cuate llegó con un aparato, con un oscilador, un aparato que produce ondas acústicas, ondas puras, ondas senoidales, y llega con este equipo a un bosque y lo pone a una frecuencia específica en la que determinada ave, sí, en la que perdón, en la que determinada ave se comunicaba, ¿sí? Y entonces lo que ocurre allí es que él pone estas señales y empieza a interactuar justamente con el ave. Y hay un momento en el que el ave comienza así como tímidamente y de pronto comienza acá una gran discusión bastante curiosona que vamos a ver aquí, a escuchar a continuación. Él afortunadamente no me ha puesto ningún comercial. Se la ve, lógicamente. Y esa es la frecuencia.
Y aquí cambia la forma en la que está cantando el ave. Etcétera. ¿Sí? Entonces, se vuelve bien interesante esta interacción. Finalmente, naturaleza, tecnología, otra vez, arte, en este caso estamos hablando de arte sonoro. Me parece que David Dunn es músico también, si mal no recuerdo. Entonces, resulta muy interesante porque muchas personas que empezaron a hacer arte sonoro parten del lado de la música. Sin embargo, como yo comentaba hace rato, mucho de eso también se deriva a partir de las enseñanzas de John Cage, las clases que daba en The Black Mountain, y donde en su mayoría, bueno, no en su mayoría, pero sí muchos de sus alumnos no eran necesariamente músicos, sino artistas visuales, ¿sí? Entonces, esto abrió, insisto, posibilidades en el arte bastante, bastante interesantes. Pero ahora sí, entremos al asunto del bioarte propiamente dicho, porque, pues bueno, finalmente lo que estoy mostrando son cuestiones que se empezaron a trabajar hacia los años 60, 70. Y sí habrá que decir, el bioarte no es algo, digamos, como forma artística, como tal, como bioarte, es un movimiento que va a surgir aproximadamente a finales de los 90, ¿sí? Y que va a empezar a tener una noción, digamos, de repercusión más fuerte, pues prácticamente hacia, ¿qué será? Hacia los 2000, 2010, ¿sí? Cuando ya hay una formulación, hay una consolidación del bioarte como tal. Entonces, uno de los primeros puntos que nos encontramos, bueno, para empezar, y algo que hizo que a mí particularmente me empezara a interesar investigar sobre bioarte, es que justamente lo que había en cuanto a escritos, en cuanto a textos teóricos, en su mayoría provenían de los mismos artistas, ¿sí? Y eso es un poco sesgado, me parece, porque pues, el bioartista o el artista que se dedica a la biología, pues de alguna manera partirá desde su propia posición, pero falta esta cuestión del teórico, del crítico, del que está analizando estos elementos a partir de generar una cohesión, pues digamos, un corpus teórico más fuerte. Que es verdad que estos artistas sí han producido cuestiones teóricas muy sólidas al final de cuentas y que bueno, pues como quiera que sea, son la base de mucho de esto que vamos a mencionar ahorita. Entonces, uno de de las primeras cosas que nos damos cuenta es que también hay un problema en cuanto a definir el bioarte, ¿sí? Hay algunos artistas que definen el bioarte únicamente como propuestas en las que se trabaja con elementos vivos, ¿sí? Donde se está trabajando con la biología viva, le llaman biología húmeda, es decir, meter las manos en lo vivo. Y esto implica, digamos, meterse a cuestiones genéticas o cuestiones más complejas dentro del ámbito biológico, sobre todo. Entonces, eh, y por otra parte, también habría que comentar aquí justamente que este, otra parte de artistas están haciendo o estuvieron haciendo planteamientos sin meterse en la biología, pero sí creando reflexiones a partir del uso y el abuso de las biotecnologías, porque también cabe señalar que mucho de esto empieza a tener su boom a partir sobre todo que se descubre el genoma humano, que se empiezan a hacer clonaciones de animales o que incluso somos capaces de empezar a modificar organismos. Entonces, esto empieza a generar, lógicamente, reacciones y que, bueno, en este caso, esas reacciones pues también tendrán su repercusión en el mundo del arte. Entonces, digamos que esta manera en la que se fue modificando, primero de lo genético, luego hacia aspectos un poco más abiertos de la manipulación de bacterias, de tejidos, a una hibridación muchísimo más compleja, fue lo que trajo como consecuencia que no haya una manera específica o clara de hacer una definición del bioarte. Entonces, luego de analizar y todo esto, y también partiendo un poco de la misma definición que yo puse al principio, este, yo planteo esta idea. Es decir, yo digo, el bioarte, desde mi punto de vista, son aquellas obras realizadas con una intención artística
que emplean medios biotecnológicos como soporte, la cual puede involucrar el objeto matérico, la acción o la documentación de esta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay muchas obras de arte que no necesariamente tienen un objeto como tal, sino lo que se muestra es la documentación o es una acción performática, donde lo vivo es un elemento también crucial dentro de esto, o también no necesariamente. Ya también hablaré un poco de esto. Otra cosa que también tiene el bioarte, al igual que otro tipo de propuestas como el performance, es que es procesual. Es decir, importa mucho más, a veces, importa mucho más el proceso durante la obra artística que la obra o el objeto final. Por eso decimos son obras procesuales, ¿sí? Más que objetuales. Así como producciones artísticas en medios no biotecnológicos, que bien pudieran ser tradicionales. Y esto también lo comento porque, por ejemplo, hay muchas obras sobre todo que emplean fotografía, pintura u otro tipo de elementos, pero que salen a partir precisamente del uso o alguna interacción con elementos biológicos. Entonces, esto que bien pudieran ser tradicionales, electrónicos, digitales, que tienen una clara intención estético-reflexiva sobre las biotecnologías y sus implicaciones. Ahora, podríamos ampliarlo más, porque, por ejemplo, en México, muy específicamente, el bioarte tiene una función más crítica, ¿sí? Y donde los elementos biológicos se terminan transformando a su vez en valores metafóricos. Entonces, una bacteria deja de ser ontológicamente una bacteria en tanto bacteria, pero se transforma en un símbolo donde la bacteria se transforma en algo más complejo desde un punto de vista de significación. Entonces, y en ese sentido adquiere una parte fundamental en el discurso y decía, lo hace más rico. Hay un autor que a mí me pareció fundamental, que trabajé bastante durante mis investigaciones, que es Daniel López del Rincón, que tiene un libro que a mí me parece muy importante dentro de todo este ámbito. La aportación más importante de Daniel creo que es precisamente todo el análisis histórico que hace, que con todo y esto, yo lo que vi en todo lo que estuve yo revisando fue que lo que no había era un análisis del bioarte en México y que precisamente fue lo que yo más me interesé en hacer. Pero Daniel López del Rincón plantea básicamente cuatro fases dentro de la historia del bioarte. Primero habla de los precursores que empiezan a trabajar con elementos de genética, digamos, doméstica, por un lado, o la otra cuestión que tiene que ver con el ámbito de representar lo biológico, que ahorita comento un poco esto. Una segunda fase, bueno, la primera fase nos dice López del Rincón de 1920 a 1985. La segunda fase, que es de 1980 a 1992, que ya hablamos de los primeros bioartistas, donde empieza a redescubrirse la relación entre arte y biología, ¿sí? Es decir, ya aquí empieza a perderse el miedo a utilizar elementos científicos dentro del arte, ¿sí? En este caso, yo recuerdo que en alguna ocasión me preguntaban, bueno, ¿y tú qué opinas del uso de las tecnologías o de las células o de las bacterias en el arte? Y yo comentaba, bueno, pues es que es muy interesante con sus, lógicamente, aspectos éticos, pero es muy interesante porque es algo similar a lo que hace un pintor. Él tiene un lienzo y su soporte es el lienzo. En este caso, el artista que utiliza estos elementos, su soporte, pues son elementos biotecnológicos, biológicos en general, bacterias, tejidos, etcétera. Que también voy a hablar un poco de eso en cuanto a la cuestión ética, insisto, porque pues, creo que esa es la gran pregunta. Yo debo confesar que cuando empecé a hacer mi investigación, yo dije, yo no me voy a meter a la ética, porque no me interesa la cuestión ética. No, no puedes. O sea, hablar de bioarte implica necesariamente meterte a la ética, ¿sí? O sea, no hay de otra, ¿sí? Entonces, y era una cosa más de flojera que de otra cosa. No era porque, no, o sea, no lo quería hacer, punto. Y la verdad fue bastante interesante. Me pareció que el punto ético se vuelve también bien, bien importante. Entonces, hablamos de una tercera fase, que ya hablamos de una segunda generación de bioartistas, donde esto ocurre entre 1993 y 2001, pero donde lo que se hacía entre 1995 perdón, entre 1992, otra vez, 1982 y 1995, básicamente
estaba relacionado sobre todo al uso de elementos genéticos, a la manipulación genética per se, ¿sí? Mientras que ya después de esto empieza a abrirse un panorama mucho más amplio. Ya no nada más es la cuestión genética, sino abre cosas mucho más complejas. Y entonces, hablamos que primero, las primeras formas de bioarte de esa primera y segunda fase resultan muy hegemónicas. Las siguientes se vuelven más bien, más bien complejas, se vuelve completamente heterogénea. Y entonces ya no hablamos solamente de manipulación, sino empezamos a tener otro tipo de elementos que podríamos decir se van haciendo más complejos y, por qué no también, más interesantes dentro de esta misma línea. Y hablamos de una cuarta fase, tal vez habría que plantearnos después de esto otra fase posterior, pero bueno, ya ahorita pensándolo en 2024, pero una cuarta fase que comienza en 2002 hasta nuestros días, que sería esta consolidación del bioarte como movimiento artístico, ¿sí? Yo en algún momento me planteaba si podría haber habido algún cambio o podría ocurrir un cambio fundamental en el bioarte después del COVID-19. ¿Sí? Sobre todo porque empezamos a tener este rollo de lavarnos las manos a cada rato, de empezarle a tener miedo a las bacterias, a los virus, de por sí ya le tenemos miedo, pero nos volvemos todavía más histéricos ante la incertidumbre de lo desconocido y todo lo que esto nos involucró. Entonces, creo que es muy pronto, estamos apenas saliendo de eso. Sin embargo, yo he visto como que esto va tímidamente saliendo y a lo mejor no hay un cambio así como muy drástico, pero sí habría que plantearnos ahorita hacia dónde se está moviendo eso. Entonces, esta es pues la definición que yo hago y en ese sentido, hablando de la cuestión ética, podríamos hablar de que los artistas que empiezan a realizar este tipo de obras lo hacen con mucho conocimiento de causa. Es decir, no son seres improvisados, no son gente que vengan de la nada y que de la nada empiecen así como a que les venga la inspiración divina y ahora voy a hacer un tejido, un cultivo de tejidos, de células. Y es como si tuviera uno para hacer en su cocina cosas de cultivos de células, por supuesto. Entonces, pero lo que es cierto aquí al final del día es que son gente muy preparada, ¿sí? Son gente que ha estudiado doctorados, maestrías en el MIT, por ejemplo, o en otro tipo de lugares donde se analiza esta relación entre arte y biotecnologías. O sea, son gente que están muy estudiados dentro de este ámbito. Entonces, podremos hablar básicamente de tres, si bien no tres niveles, porque creo que como niveles están en la misma jerarquía, pero sí tres momentos, tres momentos éticos que el artista tiene muy claro. Primero, hay un valor de responsabilidad, ¿sí? Es decir, el artista que trabaja con biotecnologías sabe que está trabajando con biotecnologías y sabe, por tanto, que está trabajando con cosas vivas. Y entonces, si está trabajando con algo vivo, pues eso vivo se tiene que mantener, ¿sí? Es esta cuestión, estoy tratando con algo que no, vaya, no tengo yo el derecho pues a quitarle la vida, porque no estoy jugando tampoco a eso, ¿sí? Entonces, hay pues una responsabilidad, un valor para con la obra, ¿sí? Y este valor para con la obra es justamente esta conciencia de trabajar con lo vivo, ¿sí? Este, el siguiente valor sería para con él como artista, ¿sí? Porque lógicamente un artista que trabaja con esos elementos no va a poner en riesgo su vida, ¿sí? Por el contrario, las personas que trabajan con eso, incluso en el ámbito del biohacking, es decir, trabajar con elementos biológicos en casa, en la cocina, porque sí se puede hacer, este, incluso estas personas tienen protocolos perfectamente realizados. Son gente que trabaja a partir de conocimiento de causa, ¿sí? Y en ese sentido hay que dejar muy claro, no trabajan con bacterias o con virus o con organismos que sean dañinos, porque para empezar, eh, digamos que las autoridades sanitarias encargadas no lo permitirían. ¿Por qué? Porque los laboratorios, digamos, tienen ciertos niveles de riesgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un laboratorio de bioarte en cualquier universidad en Estados Unidos tiene un nivel 1 de riesgo. O sea, no tiene manera de llegar a tener acceso, pues, a cosas biológicas que puedan resultar muy dañinas o que resultar dañinas, ¿sí?
Pero esto no implica que no tengan protocolos. Siguen protocolos muy claros, siguen reglas, ¿sí? Y que, insisto, hay mucho acercamiento y cuando hablábamos de esta cuestión interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, muchos de esos artistas pues no trabajan solitos, así como en el romanticismo, en su estudio, todo oscuro, esperando que les llegue la inspiración, sino que trabajan de la mano con ingenieros, con biólogos, con médicos, con los que van armando las obras en su conjunto, ¿sí? Entonces se vuelven obras que necesariamente requieren de un equipo de trabajo para ir precisamente produciendo todo este tipo de cuestiones. Entonces, por eso hablamos de que se tiene este valor ético y de responsabilidad para él como artista y por supuesto, en consecuencia, para con el espectador. O sea, al final de cuentas, un artista no va a presentar una pieza que pueda poner en riesgo la seguridad de quien va a ver la obra, ¿sí? Que sí han habido casos, no en el bioarte específicamente, pero me comentaban, por ejemplo, de un artista que estaba haciendo una pieza de arte sonoro y que dijo, voy a poner una obra a más de 110 decibeles y que la gente que lo escuchó se quedó sorda. O sea, hay una falta de responsabilidad, una falta de ética por parte de este cuate que pone en riesgo a la gente que va a ver estas cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí hay como mucha claridad y algo que me queda claro es que se tiene una conciencia con la integridad de ellos como artistas, del espectador como asistente y de lo vivo en tanto que está vivo. ¿Sí? Entonces, si viene algún accidente, si viene lo fortuito, bueno, pues se ve qué tanto funciona también poéticamente, que sería como otro asunto que tendríamos que plantearnos. Hace un momento comentaba al principio de la plática que cuando hablamos del siglo XVI, siglo XV, había esta cuestión entre aquellos que planteaban el utilizar lo vivo para los experimentos y el representarlo vivo en la pintura, por ejemplo, ¿sí? Y este debate de alguna manera también está en el bioarte. Entonces podríamos plantear dos vertientes, dos líneas en el bioarte. Una línea presentacional, es decir, que usa lo vivo, que presenta lo vivo, ¿sí? Que utiliza estos elementos biológicos, tales como bacterias, como cultivos, como hongos, ¿sí? Y que se vuelven parte del discurso artístico como tal. Y como decía yo hace un momento, también se transforman en elementos simbólicos. Y por otro lado, una parte representacional, en la que lo vivo se representa, ¿sí? A partir también de elementos biotecnológicos y a partir de otros elementos, incluso que ponen también otra serie de cuestiones, me parece bastante interesantes en cuanto a los discursos que allí se manejan. Mm, Entonces, y en ese orden de ideas, pues sí podríamos definir que prácticamente desde que comienza a darse ya esto del bioarte, arte biotecnológico, como también lo llaman algunos, ya comenzamos a tener como estas dos líneas perfectamente marcadas. Hace rato decía yo, aquellos que dicen, el bioarte, dice uno de los artistas fundamentales, que es Eduardo Kac, el bioarte es un arte en vivo, es decir, usa lo vivo necesariamente, ¿sí? Pero por otro lado, vamos a tener aquellos que dirán, no, también se puede hacer a través de estos medios. Entonces están estas dos partes, ¿no? Quien utiliza elementos vivos y quien lo representa. Pero esto sale precisamente a partir de un fotógrafo fundamental también en la historia de la fotografía y en este asunto de la, ¿cómo se llama? De el que la fotografía se convirtiera en una forma de arte. Este señor de la fotografía de aquí que se llama Edward Station, eh, este cuate en su tiempo libre se dedicaba a cultivar una planta que se llama delphinium, que produce colores muy específicos. Él planteando la idea de que las leyes de Darwin no eran inmutables y que las leyes de Darwin se podían poner en entredicho, en la idea que dice Darwin, para que se den cambios, tienen que pasar millones de años para la adaptación y que veamos esa cuestión evolutiva, ¿sí? Pero él dice, no, yo puedo crear estos cambios en corto tiempo. Claro, necesito la mano del hombre, pero eso es lo fortuito precisamente. Y si pensamos que el rollo evolutivo, también el azar juega un papel también preponderante. Entonces, y en ese sentido, empieza a trabajar con estas plantas y genera una planta nueva que llama Delphinium Station. Y entonces, esta planta además tiene la particularidad de
ser presentada en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde él era, además, responsable del departamento de fotografía. Presenta el delfinium que él mismo genera, pero con valores artísticos, ¿sí? Entonces, es importante porque es la primera exposición de algo vivo en un museo de arte contemporáneo, ¿sí? Ahora, dentro de esta misma idea, el mismo MoMA saca un desplegado diciendo, a ver, se está presentando la planta, no estamos presentando ni una fotografía, ni una pintura, ni ningún otro medio para dejar claro que la obra en sí misma es justamente la planta como tal. Porque decíamos, él lo hace con estos medios artísticos, o más bien con una intención artística, y genera estas plantas que no pueden existir más que por lo que él había hecho, ¿sí? Y por otro lado, en la parte representacional, tendríamos a Salvador Dalí como digamos, el precursor de esto. Dalí es un personaje raro en realidad y bastante complejo, pero algo que tiene Dalí es que es un entendido de la ciencia, la lee y sobre todo la biología. Y aquí cabe señalar que hacia 1950 y tantos, fíjense, ya estamos hablando de los 50, apenas en esa época se estaba descubriendo el ADN, ¿sí? Se empieza a describir los elementos del ADN, para qué funciona y todo esto. Y Dalí queda tan sorprendido que en un momento dado considera que el ADN, según el pensamiento de Dalí, el ADN sería la prueba irrefutable de la existencia de Dios, ¿sí? En algún momento hay una entrevista por ahí que pueden ver en YouTube, donde lo está entrevistando un famosísimo y súper querido reportero de los años 60, 70 y 80, que era Jacobo Zabludovsky, de aquí de México, que además pues tendía a ser una persona que llegaba a pues a ser pagado por los medios y por otros elementos y pues decía las noticias de acuerdo a lo que se necesitaba decir. Pero bueno, un joven Zabludovsky lo entrevista y le dice, es que señor, todo está en el ADN, el arte está en el ADN, le dice Dalí. Y Jacobo Zabludovsky le dice, ¿y qué es el ADN? ¿En qué se toma? ¿Viene en pastillas o en qué? Entonces, así como que, digo, se entiende la ignorancia, por un lado, ¿no? Pero también se entiende porque es un descubrimiento muy reciente, ¿sí? Entonces, eh, finalmente no es una persona entendida en el tema y tampoco seguramente le interesaban los toros, pero bueno. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, cómo Dalí ya empieza, y esta es una de varias obras, está el famoso Gran Masturbador de unas obras fundamentales de Dalí, con mariposas, pero también con elementos de ADN. ¿Sí? Donde también hace planteamientos, me parece, muy interesantes dentro de esta misma noción. Eh, Uno de los artistas que consolida este movimiento es precisamente Eduardo Kac. Y Eduardo Kac, además, digamos, él mismo lo dice, y bueno, pues los historiadores y los teóricos, pues como que le han buscado como que sí, como que no, pero él es el que dice, acuña el concepto de bioarte. En el 98 dice, yo le puse en el 98 bioarte al movimiento, ¿sí? Pero él lo ve desde el punto de vista genético, porque él empieza a trabajar con, básicamente son dos líneas de investigación de Kac. Por un lado, la parte de lo genético y por otra parte, la cuestión de la telepresencia, que son dos elementos fundamentales que también va a unir dentro de su poética. Y tal vez la obra más famosa es esta, GPF Bonnie, que es básicamente una coneja que se le inserta un gen de un tipo de medusa que bajo determinadas condiciones de luz modifica el color de su piel. ¿Sí? Ahora, eso es bien importante. Y Eduardo Kac es muy claro en eso. No brilla en la oscuridad, no es un conejo fosforescente que apago la luz y va a brillar. No, ¿sí? Brilla solamente, única y exclusivamente bajo un tipo de luz azul con una longitud de onda específica, ¿sí? O sea, porque mucha gente decía, ¿y qué pasa si el conejo se escapa y empieza a reproducirse con otros conejos? Si ese gen empieza a pasar a otros conejos, los conejos se van a extinguir. Bueno, no pasó, ¿sí? La idea de CAC era un rollo activista y ese es otro punto que a mí me parece bien interesante en el bioarte, ¿sí? Porque el bioarte tiene muchísimo que ver con el activismo. Y en ese sentido, el rollo que planteaba CAC era, bueno, ok, están estos animales creados genéticamente, pero ¿por qué estos animales no pueden ser capaces de ser amados, de ser mimados, de ser criados por una familia, de ser una mascota?
¿sí? Y entonces, bajo esa premisa, él es el que pues hace esta pieza, que aquí no queda mucha idea de si la manda a hacer, si él la hace, él dice que él llegó con la idea, otros dicen que él realmente llegó al laboratorio y escogió a la coneja porque le gustó, pero el punto es que la coneja se la quitan y nadie, absolutamente nadie, más que Eduardo Cac y su familia, vieron a la coneja y la tuvieron, ¿sí? Lo único que existe de la coneja es las fotos. Y esto lleva a un planteamiento más bien platónico, la idea, ¿sí? La representación de la idea, que nos hace pues generar otra serie de discursos también bastante interesantes. Y bueno, pues ya se van haciendo aquí otra serie de preguntas bastante interesantes. De hecho, cuando le retiran a la coneja, la siguiente parte del performance, porque se acaba convirtiendo en esto, en un performance, en una acción, consistió en que Kak saliera con pancartas junto con otras personas a pedir la liberación de los animales tratados genéticamente. ¿Por qué? Porque un animal tratado genéticamente no es sino una herramienta, un objeto científico, y que cuando termina su razón de ser es dormido, ¿cómo se dice? Voy a decir asesinado, pero no quiero usar esa palabra, pero se entiende. Entonces, y al final de cuentas, el que tengamos a un animal usado con un medio netamente científico para fines humanos, pues lo termina siendo una cosa completamente, ¿cómo se dice? Completamente antropocéntrica, ¿sí? El que pensemos, eso lo dice un artista que también voy a mencionar ahorita, que pensemos que la naturaleza nos va a castigar por tratarla mal es también un pensamiento netamente antropocéntrico. El hecho de la madre naturaleza es un pensamiento completamente antropocéntrico y que también valdría la pena como poner un poco sobre la mesa. Este, Otra obra un poco anterior a esta de la coneja es Génesis, que a mí me parece más interesante y iba yo en cuestión estética, precisamente que lo que comentaba, porque decíamos, bueno, existe este rollo de de esta responsabilidad que tiene el artista para con la obra, para con todos sus elementos. Mm, y en ese orden de ideas, pues la cuestión aquí es que en esta pieza de Génesis, lo que hace Eduardo Cac es pensar, bueno, yo tengo una posibilidad de poder acercarme a los laboratorios genéticos y puedo yo, pues, generar material genético, pues, de manera indiscriminada, incluso. Entonces, a partir de un pasaje de la Biblia, donde Dios le muestra a Adán la tierra y los animales y le dice, todo esto lo puedes ocupar y es tuyo, en ese momento, él transforma esta información, esta página de la Biblia, la transforma en código Morse y después la transforma en código genético, a partir de un cambio ahí bastante interesante. Y entonces, con eso manda a secuenciar esa información y produce un gen que le mandan en un polvito a vuelta de correo. Y él lo ve y dice, ah, caray, pero un gen solo no hace nada, un gen solo es inútil. Hay que ponerlo en algo para que funcione. Y se lo inserta una bacteria. Y luego lo que hace es una instalación en la que la gente llegaba y podía apretar un botoncito y con ese botoncito le daba baños de luz ultravioleta a la bacteria y esa bacteria empezaba a mutar, defendiéndose de esta luz. Y entonces, otro detalle importante es que uno se podía meter a la página de Eduardo Cac y podía apretar al botoncito desde lejos y también aplicarle la luz ultravioleta a la bacteria. Entonces, se vuelve un rollo ético muy interesante. ¿Por qué? Porque la gente hace las cosas porque se pueden hacer, ¿sí? La gente tiene la decisión o no de apretar el botón. Y muchos apretaron el botón porque lo podían hacer, ¿sí? Cuando él de secuencia, es decir, saca el gen de la bacteria y la vuelve a transformar en la palabra bíblica, resulta que eso ya estaba completamente deshecho, ya no decía nada, ¿sí? Como si la bacteria metafóricamente se hubiera defendido del daño humano y del daño divino, ¿eh? ¿Por qué no? Y aunado a eso, después las piezas del ADN roto de su gen lo empezó a utilizar para crear a su vez piezas específicas de esculturas chiquitas para poder poner a la venta. No sé cómo andamos de tiempo, no sé si alguien me pueda apoyar con eso para... Hola, doctora, buenas tardes. Sí, de hecho, si pudiéramos ir como apuntando a un cierre para que pudiera la gente a lo mejor
poner preguntas o comentarios, estaría genial. Claro que sí, voy a avanzar un poquito, nada más Creo que con unos 5 minutos puede estar bien, ¿no? Para tener una media hora de... excelente, sí, Gracias. más o menos lo que yo había pensado. Entonces, Excelente. Entonces, hay otros artistas que han trabajado también dentro de esta misma línea, como es Oron Katz y Jon Sur de Tissue Culture and Arts, que hacen esta pequeña chaquetita, la cual fue a partir de tejido de vaca, si mal no recuerdo, y que empezó a crecer desproporcionalmente y tuvo que ser desconectada del MoMA. Entonces, los periódicos dijeron, el MoMA ha matado al arte, y pues sí, efectivamente, tuvieron que desconectarlo y matar la pieza, porque si no, sí hubiera ocurrido ahí alguna cuestión. Voy a saltarme algunas de las diapositivas y quisiera yo hablar sobre todo de lo que va a ocurrir específicamente dentro del ámbito mexicano. Voy a dejar algunas piezas que sí son importantes, pero creo que me clavé en otras cosas que también son como bastante interesantes. En el ámbito mexicano sí tenemos artistas fundamentales, como el caso sobre todo de Edith Medina, por ejemplo, que ya es pionera en el arte en México, en el bioarte en México, y aquí también hay que hacer una acotación, porque ella ya no se plantea a sí misma como bioartista, sino como artista biotecnológica. ¿Por qué? Porque el bioarte la terminaría encasillando a esto que hemos estado hablando hoy. Y ella está haciendo un planteamiento de utilizar ahora biomateriales, trabajar con el elemento vivo para producir cosas mucho más complejas, más que únicamente, pues, el manejo de lo vivo como tal. En el ámbito musical, y esa es la otra parte a la que yo quería llegar, tenemos el caso de Jaime Lobato, quien no solo ha trabajado lo musical, sino también el ámbito de lo sonoro. Y en ese sentido, Jaime Lobato sí tiene piezas como bastante importantes donde llega a hacer o generar esta relación entre comunidades de bacterias y comunidades humanas, creando también a su vez otra serie de elementos importantes. Gilberto Esparza, bueno, pues tal vez es como el más representativo y el más importante, y que bueno, trabaja con estos biobots, los cuales ponen de manifiesto el grado de destrucción y contaminación y cosas que hemos hecho como seres humanos a partir de bichos, digamos, que en este caso tienden pues a vivir únicamente porque existen las condiciones que nosotros seres humanos hemos creado, ¿sí? En ese orden de ideas. Es un poco una de estas piezas que se llama Biosonot, que escuchen allí. Básicamente lo que tienen es eh, una muestra de río, en este caso río Querétaro, y a partir de determinados elementos, esta obra, toda la cuestión electrónica, se alimenta de la contaminación del río. Las baterías que tiene están hechos de elementos biológicos, bacterias, que descomponen estos elementos biológicos, esta contaminación, la descomponen y producen electricidad que alimenta todo el sistema. Pero además va sensando diferentes parámetros del río y lo que hace es generar básicamente este tipo de sonidos, pues prácticamente musicales, ¿sí? Lo cual llevó a pensar precisamente la cuestión de la música, cómo se involucra la música. Curiosamente, creo que hay muy poco, ¿sí? Y si hay, por ejemplo, algunos experimentos que, por ejemplo, este grupo BioBits ha realizado dentro de esta línea, utilizando cultivos de bacterias de los pies, de los axilas, de la zona genital, y va generando determinados sonidos musicales muy específicos. En el caso de México, que desde mi punto de vista creo que México es quien más ha trabajado en el ámbito de lo sonoro, tenemos agrupaciones como Interspecific o gente como Leslie García, quienes sí han trabajado esta cuestión musical, y para poder llegar a este tipo de obras, pues no solamente se ocupan computadoras biológicas o elementos así, sino también se alimenta la información obtenida de las bacterias a una inteligencia artificial, y de esa inteligencia artificial, pues lógicamente, pues va pasando a a convertirse en esto. Quisiera yo cerrar con esta pieza que es de Eduardo Miranda. Él es un compositor brasileño, eh, donde él lo que trabaja es con un tipo de hongo. Bueno, es un hongo, es una cosa rara, Physarum polycephalum, que no es un hongo en sí, pero bueno, mucho tiempo se pensó que sí, y a partir del movimiento del hongo que él colocó en una especie de flor que tenía ciertas propiedades, fue produciendo diferentes elementos de una partitura musical para producir precisamente esta, esta pieza musical. Voy a poner un pedacito nada más. Voy a adelantarle.
Ahora, esto que se ve aquí es precisamente la animación de la forma en que el Polycephalum está avanzando, en lo que se va comiendo esta flor llena de nutrientes y la pieza se termina cuando se acaba justamente esto, ¿sí? Entonces, esto se hace a partir del uso del Polycephalum, Polycephalum, pero a su vez alimenta determinados algoritmos que van generando estos sonidos musicales y que Eduardo Miranda pues termina convirtiera en una pieza musical, verdaderamente interesante. Y yo decía, pues creo que no se puede concluir, esto se está escribiendo y está en pañales en gran medida, y está en pañales desde hace más de 20 años, pero sigue en pañales. Y sigue en pañales también porque apenas lo estamos entendiendo, estamos teniendo esta relación con esto. Sobre todo, me parece que donde tenemos este terreno aún más fértil es justamente en el ámbito de lo musical, de lo sonoro, ¿sí? Y aquí sí, casi me atrevo a decir que México es quien más ha trabajado toda esta cuestión de utilizar estos elementos para producir cuestiones sonoras que, pues, no solamente en el ámbito de lo musical, sino en el arte sonoro, pueden llegar a generar, pues, algunas cuestiones artísticas que son por demás bastante interesantes. Pues bueno, pues eso sería básicamente, y aquí está mi correo electrónico por si alguien gusta escribirme o por si tiene alguna duda o alguna cuestión. Y bueno, pues por aquí pueden ustedes contactarme sin ningún problema y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Watsin, por tu eh, exposición, por este tema tan interesante que nos traes para reflexionar, para cuestionar. O sea, como decís, creo que totalmente las historias no están cerradas, se sigue experimentando, esto es un proyecto abierto, pero bueno, nos has dado como distintos tips, ¿no? Como para ubicar mejor, ¿no? ¿Cuál es el campo del bioarte? Creo que una de las cosas como muy interesantes que de alguna manera nos compartiste, ¿no? Es este tema de lo presentacional y lo representacional, ¿no? Creo que también muchas veces lo que nos sucede con el arte es eh, tratar de poner en cuestión este asunto de la representación, ¿no? Como que nos cuesta ubicarnos en ese lugar y también para cuestionar qué es lo que se hace desde el arte, ¿no? Nos diste un panorama así muy importante, contextualizaste, creo que eso nos viene muy bien para las preguntas y para las reflexiones que vendrán. Así que bueno, abrimos el micrófono para quien quiera preguntar, lo pueden abrir directamente o si quieren hacer la pregunta en el chat. Sin miedo. Nos están preguntando también si nos podrán compartir el link de la conferencia. Doctora, estos se suben, ¿cierto? Al canal de YouTube. Y todo esto va a estar subido al canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, así que se va a poder revisar nuevamente todo lo que nos compartió el doctor Cuatzin. Por aquí, doctor, lo felicitan también Gracias. y empiezan a decir qué gusto que hayas abordado tanto del arte sonoro. Un gusto escucharte una vez más. Gracias, doctora. Yo comentaría aquí algo respecto a lo que dice Eva. Una vez me comentó Gilberto Esparza que lo que le gusta de trabajar con bioarte es que deja de ser lo representacional, es decir, que es la idea meramente o únicamente la cuestión metafórica para convertirlo en algo real. Y es trabajar con lo que se acaba convirtiendo en metáfora al final del día, pero es trabajar con un elemento más directo. Y es justamente el punto, ¿no? Cuestionar lo representacional para llevarlo a un nivel más alto, ¿no? Completamente. Bueno, cuento así rápidamente una artista, es que justo estoy trabajando sobre ella, que se llama Lucía Paoletti, es una artista argentina, que ella toma como microorganismos del cuerpo de las personas, pero así toma como una muestra y lo pone como en una plaquetita y entonces deja como que fermente, ¿no? Una cosa, si lo estoy diciendo con palabras simples, pero entonces luego hace una serie de fotografías sobre esos microorganismos que toman distintas formas y también adquieren otros colores
y de esas fotografías hace retratos de esas personas, ¿no? Y lo que me parece sumamente interesante es cómo quiebra la noción de representación humana, porque los retratos ya no son semejantes a la persona, como esperaríamos, ¿no? Y como es una de las premisas más importantes en la historia del arte, ¿no? El retrato, la representación, etcétera, estamos hablando de algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, encuentro mucha sintonía con esto que comentás que dice Esparza, ¿no? Justamente esta posibilidad de darle un giro, ¿no? A la idea de la representación que muchas veces nos ancla, ¿no? A determinadas ideas, a determinadas formas de hacer, ¿no? Y no nos permite como abrirnos a la diferencia y a la experiencia, ¿no? Simplemente un comentario. Si hay preguntas, no sé si quieran levantar la mano o en el chat. O todo quedó muy claro, no se entendió nada. Estuvo clarísimo, eso sí. Gracias. Yo tengo una duda. Bueno, soy alumna, buenas tardes, soy alumna del maestro Pachi. Mi duda es que he visto como artistas que utilizan lo que es como va a sonar muy grotesco, pero era una exposición de un tiburón muerto en una pecera. Básicamente tiene todo ese tipo de sales y todos los químicos para preservar a la especie y poder ver lo que es la muerte en la vida marina. Mi pregunta es, bueno, ¿esto también es catalogado como bioarte? Porque tengo entendido que el bioarte es todo lo que es las bacterias, ADN, pero también podría ser lo de los cuerpos, ¿no? O sea, porque estamos viendo en sí bacterias en su más vivo color en un cuerpo, pero ¿hasta qué límite podríamos decir que es bioarte? Bueno, en el caso del tiburón es una pieza de Damien Hirst, ¿sí? Y la obra se llama La imposibilidad de la muerte en la mente de alguien vivo. Realmente el problema no es aquí el tiburón en tanto objeto biológico o no en tanto un ámbito de lo biológico o lo biotecnológico. Digamos que aquí el soporte es el tiburón, pero es un tiburón que más que sales y cosas para preservarlo es formol, ¿sí? Simple y sencillamente, que de hecho hay una versión anterior porque el tiburón anterior se empezó a caer a cachos porque el formol no le sirvió tanto, ¿sí? Entonces, pero la obra no habla sobre esto, o sea, no tiene que ver tanto con esa cuestión, sino lo que cuestiona es la noción de la muerte desde la perspectiva humana, ¿sí? ¿Cómo entendemos la muerte los seres humanos? ¿Cómo si estamos viendo un tiburón, pensemos disecado o en formol que está en una pecera, ¿sí? Y lo estamos viendo con las fauces abiertas que me puede estar atacando, ¿cómo puedo pensar que eso que me está mirando, que está viéndome a los ojos, también está muerto? Entonces es un planteamiento precisamente sobre la manera en la que nosotros, seres humanos, interpretamos la muerte. Entonces, un poco distinto. Un poco lo podemos plantear en el ámbito del arte de la tierra, porque hay quien dice, ¿sabes qué? El arte de la tierra es una forma de bioarte. Pues sí y no, finalmente, ¿sí? Porque aquí sí estamos hablando de lo vivo y de la potencialización y la idea de la manifestación de la tierra sin el ámbito antropocéntrico. Entonces, de alguna manera también se convierte en algo un poco complejo, ¿sí? Por eso decía yo que esta cuestión de la definición es como muy, pues muy traicionera de pronto, ¿no? Entonces, creo yo que particularmente esta obra de Hearst, si bien está utilizando esos elementos, no lo hace a partir del planteamiento de lo biológico, sino más bien como un planteamiento que va más enfocado a la idea de la muerte en sí misma. Entonces, yo no lo pensaría como una pieza bioartística en ese mismo ámbito. Ujú. Ok, bueno, planteé mal mi pregunta. La cuestión es que en sí el bioarte utiliza elementos orgánicos. Entonces, ¿hasta qué límite podríamos decir que se podría usar el bioarte? Porque pues en sí, tengo ese conflicto interno, porque sí es lo de los bioorganismos, pero pues también los ocupan en un cuerpo. Entonces, ¿hasta qué podríamos, hasta cuál sería el límite? Esa es mi cuestión. Híjole, qué pregunta tan interesante.
es que el arte en sí mismo, en cuanto a su concepción, una de las características del arte es la libertad. Cuando empiezas a plantear límites, empiezas a poner barreras a esta libertad. Eh, el detalle aquí fundamental, pienso, por ejemplo, una pieza que no mencioné, este, una chava, por ejemplo, se inserta sangre de caballo después de haber pasado por un proceso para poderlo hacer, ¿sí? O sea, si lo planteamos así, o pensemos en lo que hace Eduardo K. em, con su pieza de Edwina, ¿no? Esta petunia que mezcla con su ADN y que tiene elementos genéticos de Eduardo Kac. Entonces, aquí justamente la cuestión del límite se vuelve excesivamente compleja. O sea, vuelvo a lo mismo. Se puede hacer, se puede plantear, pues adelante, pero insisto, se hace con valores de responsabilidad. O sea, la chava esta que se inserta la sangre no lo hace, digamos, a lo menso, porque una persona que se inserta sangre animal, que no le pertenece, o incluso sangre humana, pero que no es compatible, pues se muere, le da un choque anafiláctico, ¿sí? Entonces, ella tuvo que pasar por un proceso para esto. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, y ese es uno de los planteamientos que este colectivo hace, eh, ¿cómo se llama? El caballo es inmune a determinado tipo de enfermedades que el ser humano no. Y el poder generar estos experimentos puede ayudar precisamente en el ámbito de la medicina. O sea, a lo que voy es que en este caso, el arte está funcionando como un punto para que otras disciplinas empiecen a tomar otro tipo de ideas. Entonces, pensar en límites es como complejo, ¿no? Precisamente por lo que comentaba. Hay una filósofa de aquí de México que hace ese planteamiento. ¿Y por qué el arte? ¿Sí? ¿Y qué límites tenemos que ponerle al arte? Pero del momento en que tú le digas hasta aquí, es tanto como que le digas a un artista, a un pintor, solamente puedes crear cuadros naturalistas, realistas, y habrá gente que diga, ¿y por qué? ¿Sí? Y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces es muy complicado en realidad eso. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Laura. Adelante. Muchas gracias por la conferencia, una delicia. Bueno, solo quisiera comentar en relación a lo que pregunta Leslie Diana, que probablemente sí hay que limitar el no poner en riesgo ni a la comunidad, ni a, ni a gente que no tenga conocimiento, así como el ejemplo que diste del sonido que dejó sordo, porque hay ética para el manejo de microorganismos y de todos estos procesos. Entonces, no podemos hacer lo que queremos como queremos en algo tan delicado que puede generar pandemias o desequilibrios o lo que sea, ¿no? Eso se me ocurrió, pero lo que yo quería destacar de esto que escuché de tu conferencia es que tú abordaste cómo detectaste que hay un escaso atención o que se ha historiografiado de manera muy escasa lo que ha sido pues el bioarte en México. Y creo que con todo este trabajo que has realizado, con tu libro, con las investigaciones que sigues, y que aparte el arte sonoro, pues también eres músico, ingeniero de sonido, o sea, está en ti, ¿no? Es como parte de ti. Entonces es como el yin y el yang de ti, ¿no? Y siento que estás contribuyendo a que por lo menos en nuestra comunidad, eso es algo que yo considero pues digno de destacar, el que se puedan ocupar en implementar investigaciones, en el que se lo puedan conocer, como decían por aquí, es un tópico totalmente nuevo a lo que regularmente escucho. Entonces, creo que esto puede trascender más allá de la mera conferencia y lo felicito mucho a quienes lo organizaron y qué bueno que la van a subir, pero pues no decaigas, continúa, sigue en todo ello y suma a tus pares y qué bueno que lo hiciste, porque creo que eso es lo más lo que es lo trascendente de todo eso, ¿no? Y sí, claro que es arte transdisciplinario,
multidisciplinario, definitivamente que sí, desde que trata las ciencias sociales sobre el comportamiento y las curas, ¿no? Y pues sí, genera conocimiento el arte al igual que cualquier otro estudio científico. Muchas gracias, con permiso. Gracias, doctora. Yo voy a comentar aquí que cuando yo conocí a la doctora de la Mora, le comentaba mi tema y le decía, es de las bacterias y que no sé qué y que no sé cuánto, la doctora me dijo, yo no apruebo esto porque es muy malo, que no sé qué. Y cuando fue viendo cómo fue desarrollándose el tema y vimos toda esta cosa de la responsabilidad, que va también un poco a la respuesta de Leslie, porque decía, lo dijo bien la doctora, este, lo cierto es que al final del día el artista no lo hace sin conocimiento de causa. Creo que ese es el punto fundamental, ¿sí? Y pone como punto primordial esta responsabilidad, insisto, con lo vivo, consigo mismo y con el espectador, ¿sí? Entonces, eh, platicaba a uno de los artistas que regresó a su casa y cuando se acostó resulta que traía un tubo de ensayo, un frasquito guardado de unas bacterias que estaba utilizando para una de sus obras. Y que la novia le dijo, ay, es que ya estás aquí con tus mascotas. Pues sí, tú subes a tu perro lleno de bacterias a la cama, ¿por qué no voy a llegar yo con mis bacterias también a la cama? O sea, más o menos dentro de esa misma idea. Pero lo que quiero decir al final de cuentas es que sí hay un valor de responsabilidad y el artista, insisto, no lo hace sin este conocimiento de causa. Gracias. Tenemos dos preguntitas más, yo creo que con esas cerramos. En la primera, Nubia dice, buenas tardes, doctor Cuatzin. ¿Cuál es su opinión del arte VIP, video, instalación, performance, donde se utilizan organismos vivos, incluidos los seres humanos? Esa sería una. Y la última, la que nos dicen por acá, que están de acuerdo con la persona que habla de los límites y te preguntan, ¿los tatuajes entrarían dentro del bioarte? ¿Una persona que transforme su biología en un cambio de sexo podría ello considerarse una obra de bioarte? ¿O quién le da ese estatus y bajo qué parámetros? ¿No? Dice, por cierto, me encanta este tema, no sabía de esto y desde que me enteré de la conferencia ando con la cabeza vuelta loca. Mm. Bueno, primero lo de lo VIP. Esa categoría del artista VIP es un invento de esta Avelina Lesper. Y, Mm. y la verdad aquí cabe señalar que, mire, dentro de todo, no es una persona como muy reconocida dentro del ámbito, dentro del arte. Ella dice lo que la gente quiere oír, punto. Y no tiene mucho caso meterse a eso. El arte es arte, sea dentro del ámbito que sea, performance, pintura. Un artista, vaya, está en función de la obra misma, ¿sí? Vuelvo a citar a Gilberto, él me lo comentaba. Si yo estudié pintura, no necesariamente mi obra tiene que ser pintura, no me voy a clavar en la pintura. ¿Por qué? Porque a lo mejor la misma obra me exige que utilice otros medios, medios tecnológicos, electrónica o incluso un dibujo. Y si en un dibujo se soporta la obra, funciona. Hay que pensar que en el discurso artístico contemporáneo, también el objeto, el soporte como tal, se convierte en parte del discurso artístico, ¿sí? Se transforma en eso. O sea, yo no puedo hablar de la comunicación desde el ámbito de los náhuatl utilizando hojas de tamal, porque eso no se utilizaba para la comunicación, se utilizaba otro tipo de hojas, ¿sí? Entonces, tengo que ser consistente en cuanto al manejo de las cosas que se están planteando. Entonces, no existe esto del artista VIP, eso, insisto, tiene que ver más bien con, yo estoy casi seguro que el rollo de Avelina Lesper es más, un performance, pero bueno, ya se verá con el tiempo. No creo que exista eso en realidad, ¿no? Entonces, finalmente, si hay y eso me lleva a la segunda pregunta, ¿no? Para que algo sea arte, en general arte, debe haber la intención de que eso sea arte, ¿sí? No es de que, de que alguien llegue y cree algo y otra persona diga, ah, estás haciendo arte, no, porque yo lo dije hace un momento, hay una voluntad de crear arte, ¿sí? Entonces, desde que existe esta voluntad, por tanto, entonces, ya se está planteando dentro de una idea que es netamente artística. Entonces, ¿quién define al artista? Pues lo mismo que un científico. ¿Quién define que una persona es científico? ¿Quién le da la validez a las investigaciones de un científico? Pues otros científicos,
gente de su mismo gremio, ¿sí? ¿Quién define y quién le da el soporte o esta validez al artista? Gente de su mismo gremio también, otros artistas o gente que se dedica a esto, curadores, críticos, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, el arte al final del día no es sino un sistema de poder, igual que lo es la ciencia, ¿sí? Entonces, y eso va pues produciendo otro tipo de cuestiones. Ah, el cambio de sexo, el tatuaje, pues bueno, hay una cierta línea dentro del arte que trabaja la piel, el tatuaje. Y en este caso, Doctor Muerte creo que se llama, el hijo de Toledo, y aquí a lo mejor la doctora de la Mora me podrá, Doctor Lacra. Lacra, no era Muerte, Doctor Muerte es del Hombre Araña. Sí, el Doctor Lacra, que es hijo de Toledo y que estaban peleadísimos, pero el Doctor Lacra trabaja a partir del tatuaje, ¿sí? Y su propuesta artística es la piel. Entonces está más relacionado con el arte del cuerpo, no necesariamente con bioarte. Y una persona que cambia de sexo depende, pudiera ser, pero siempre y cuando haya una intención artística dentro de esto, ¿sí? Hay una persona que se puso, porque no ve colores, se puso una antenita, un sensor que le cambia, que siente sensa los colores, pues, y lo transforma en ondas acústicas que él interpreta en su cerebro. Entonces él escucha los colores, él físicamente no tiene la capacidad de verlos, ¿sí? Nació sin las células para poder ver colores. Entonces su vida es escala de grises. Entonces con esta cosa él escucha los colores y le permite acercarse a esto, ¿sí? Esto entra en cierta medida en el bioarte, pero también entra en el transhumanismo, ¿sí? Entonces, y eso lleva pues a reflexiones todavía mucho más complejas aún, ¿sí? Entonces, no sé si con eso más o menos va quedando la respuesta a esto que preguntan. Muchísimas gracias, Jo. Sí, yo creo que sí, que realmente nos has ilustrado muchísimo en este ratito, en este semillero. Te agradecemos muchísimo por compartir, ¿no? Con nosotros todo lo que has investigado, lo que conoces, tus experiencias. Y bueno, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para continuar, pero habría que pensar como una segunda parte, ¿no? Por supuesto, con todo gusto. Este tema que es apasionante. Y bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo, por haber estado con nosotros en este semillero, en este cuarto encuentro de este módulo. Nos queda una sesión más para finalizar con este semillero y bueno, estamos muy emocionados por la recepción que ha tenido. Así que bueno, agradecerte muchísimo a todas, todos, todes. Esta conferencia va a estar grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Si nos quieren seguir por las redes sociales, también Instagram, Facebook, tenemos toda la información de los siguientes módulos que va a tener el Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias. Y bueno, a nombre de la Facultad de Filosofía, muchas gracias, Watsin. Y bueno, esperamos vernos pronto. No Claro sé, que Juno, comentar algo más para cerrar. No, doctora, yo creo que con lo que dijo fue un cierre bastante bueno. Nada más también quería agradecerle a todos, todas, todes. Y no sé si el doctor también, creo que usted, doctor, si No, al quieres. contrario, muchas gracias y pues esperemos vernos muy pronto y con todo gusto podemos continuar con esta charla porque hay mucho de qué hablar en realidad. Excelente, muchísimas gracias. Adiós, buenas Gracias, tardes. este día. Hasta luego.